Saludos mis mortales favoritos, Amos y la cosa por acá, y en esta ocasión vamos a continuar con el segundo video de esta miniserie que estamos hablando de Apocalipsis 14:12. Bueno, vamos a hablar de Apocalipsis, pero partiendo de Apocalipsis 14:12. Y esta segunda cápsula va a ser como que un recordatorio, resumen de lo que vimos en la cápsula anterior, más un ejemplo de un adventista dando o haciendo preguntas incorrectas al texto bíblico, ¿sí? Entonces, la premisa es la siguiente: los adventistas hacen preguntas incorrectas al texto por una simple razón. Ellos no saben nada de comprensión lectora, desconocen lo básico de exégesis, de hermenéutica, y utilizan siempre la falacia de texto prueba. ¿Qué quiere decir esto? Toda la teología adventista siempre se sustenta con un texto que sacan de su contexto y que lo empalman con otro texto que también sacaron de su contexto. Muy bien. Vamos entonces para allá. Apocalipsis 14:12. En la cápsula anterior decíamos que a este versículo solo se le pueden hacer dos preguntas honestas y correctas al texto. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer una pregunta, y eso es un ejemplo. Yo no puedo hacer una pregunta del libro de El Código Da Vinci de Dan Brown esperando encontrar la respuesta a la pregunta que le estoy haciendo a Dan Brown o al Código Da Vinci, y queriendo encontrar la respuesta en el libro de El Quijote de la Mancha, o viceversa. Eso es absurdo. Ahora, los adventistas preguntan: ¿a cuáles mandamientos se refiere Apocalipsis 14:12? Respuesta: Éxodo 20. Hágame usted ese favor. En fin, sectarios, ¿no? Bueno, un versículo, dos preguntas claves, serias y honestas al texto. Pregunta número 1: ¿cuál es la perseverancia de los santos? Y pregunta número 2: ¿quiénes son estos santos? Utilizando los círculos de contexto, vamos a responder a esas preguntas. Ahora, fíjense, estas dos frases: aquí está la perseverancia de los santos, frase 1, quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, frase 2, estas dos frases son réplicas de algo que Juan ya había mencionado en el capítulo 13 y en el capítulo 12. Es decir, aquí está la perseverancia y la fe de los santos, aparece en Apocalipsis 13:10. Quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, aparece en Apocalipsis 12:17. Es decir, que las preguntas que hacemos al texto en Apocalipsis 14:12 tienen su respuesta en Apocalipsis 13:10 y en Apocalipsis 12:17. Para esto utilizamos los círculos de contexto. Es decir, le hago una pregunta a Apocalipsis, en Apocalipsis tengo que encontrar la respuesta. Ahora imagínense los adventistas haciendo esta pregunta: ¿cuáles son los mandamientos que guardan los santos en el nuevo pacto? El Decálogo. Respuesta: Éxodo 20. No, cabezón, tienes que leer todo el Apocalipsis y dime en qué versículo y en qué capítulo de Apocalipsis Juan responde a esa pregunta. Ahora, si tu pregunta no tiene respuesta en Apocalipsis, bueno, busca en otro libro del mismo autor, en las cartas o en el Evangelio. Y si no encuentras respuesta ahí, es porque tu pregunta parte de una falacia de texto prueba. Muy bien. La pregunta que hacemos en Apocalipsis 14 acerca de cuál es la perseverancia de los santos, un versículo después, Apocalipsis 14:13, y en el capítulo 13, versículos 6 a 7, se da la respuesta. ¿Sí? La respuesta la encontramos en el círculo de contexto, que tiene que ver con ese testimonio de los santos que son los creyentes del primer siglo, que dicho sea de paso, es la audiencia original a la cual escribe Juan, que terminan dando su vida por amor a Jesucristo. ¿Vale? Ahora, la pregunta número 2, ¿quiénes son estos santos? Esta pregunta aparece en Apocalipsis 14. Bueno, nosotros hacemos la pregunta en Apocalipsis 14 y encontramos la respuesta en Apocalipsis 12:17, donde se menciona la misma frase. Dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Como pueden ver, hemos hecho dos preguntas claves y honestas al texto y el propio texto nos da la respuesta. Ahora, la pregunta que hacen los adventistas: ¿cuáles son los mandamientos de Dios que guardan los santos en el nuevo pacto que menciona Apocalipsis 14:12? ¿Dónde está la respuesta en Apocalipsis? ¿Dónde está? Ahora, fíjense, este es el desafío que le hago yo a los adventistas.
Si el Apocalipsis de Juan en el capítulo 14-12 es una evidencia bíblica, como ustedes dicen, de que el decálogo está vigente en el nuevo pacto del Mesías como mandamiento de Dios, esta es la pregunta que ustedes deben contestar. ¿Dónde Juan, en el Apocalipsis o el Evangelio o las cartas, menciona que el decálogo está vigente para la iglesia como mandamiento en el nuevo pacto? Si tú, adventista, serio y honesto, tienes la respuesta, por favor, colócalo allí en los comentarios. ¿Dónde, en qué capítulo, en qué versículo de las cartas, del Evangelio o de Apocalipsis, Juan menciona que el decálogo está vigente como mandamiento de Dios para la iglesia en el nuevo pacto? ¿Dónde? Muy bien, ahora si vamos al ejemplo, fíjense que hay un brother acá al cual mando saludo, Anthony LM, Dios te bendiga, my friend, donde quieras que estés. Mamita White está muy orgullosa de ti. Ahora, fíjense que en un video que yo tengo aquí en YouTube, donde hablo acerca de Lucas 23:56 y donde menciono los círculos de contexto, ¿qué dice Lucas 23:56? Entonces regresaron y prepararon especies aromáticas y perfumes y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Ahora, fíjense la respuesta, porque aquí en el lado izquierdo estoy colocando el comentario que él me hace. La respuesta que él hace, o mejor dicho, las preguntas que él hace al texto. Todo el contexto lo sabemos, dice él. Aquí el punto es, número 1, ¿estaban en el nuevo pacto, sí o no? ¿Quiénes? Las mujeres, por supuesto, que menciona Lucas en el capítulo 23:56. La pregunta es, ¿estaban ellas en el nuevo pacto? Y dice, ¿sí o no? Pregunta número 2, ¿descansaron estas mismas mujeres? ¿Descansaron el día de reposo estando en el nuevo pacto, sí o no? Y pregunta número 3, cuando Lucas escribió conforme al mandamiento, ¿lo dijo estando él en el nuevo pacto, sí o no? Bueno, esas son las preguntas que él hace al texto. Preguntas que parten de un prejuicio, ¿sí? Porque ellos dicen que, o por lo menos este brother me decía que este versículo era la evidencia irrefutable de que el nuevo pacto del sábado estaba vigente como mandamiento. ¿Por qué? Porque hacen preguntas incorrectas al texto. Es decir, que esa era la evidencia que confirmaba algo que Jesús y los apóstoles nunca dijeron. Hágame usted ese favor, ¿no? Entonces, vamos a responder a las preguntas. Pregunta número 1. ¿Estaban estas mujeres en el nuevo pacto, sí o no? Categóricamente no. Ellas no estaban en el nuevo pacto. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, ¿qué rayos hacían ellas en el sepulcro? El texto lo dice. Ellas iban a embalsamar el cuerpo del maestro. Ahora la pregunta es, ¿por qué van a embalsamar el cuerpo del maestro si se supone que el maestro había dicho que iba a resucitar? Claro, ellas no esperaban que Jesús resucitara. Ellas estaban en el antiguo pacto. Fíjense que cuando llegan al sepulcro está el ángel y el ángel las regaña y les dice, a ver, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan al que ya resucitó? ¿No se acuerdan lo que él les dijo cuando estaba en Galilea? Y fíjense cómo dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Fíjense, estas mujeres que según los adventistas estaban en el nuevo pacto no se acordaban de lo que Jesús les enseñó. No se acordaban. Es más, ni siquiera esperaban que Jesús resucitara. Estaban en el antiguo pacto, guardando mandamientos del antiguo pacto, tan perdidas como los adventistas lo están o lo siguen estando en la actualidad. Así que la respuesta es no, ellas no estaban en el nuevo pacto. Pregunta número 2. ¿Descansaron el día de reposo estando en el nuevo pacto, sí o no? Nuevamente, no. Ellas no descansaron estando en el nuevo pacto. Ellas estaban en el antiguo pacto. Fíjense lo que les dice el ángel. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Ellas no esperaban que Jesús resucitara. Es más, ni siquiera creían que Jesús iba a resucitar. Estaban en el antiguo pacto. Por eso para ellas era normal seguir guardando el sábado. ¿Por qué? Porque para ellas no había un nuevo pacto. No habían entendido las enseñanzas de Jesús. No habían entendido. Igual que los adventistas. Dicho sea de paso. Ahora, fíjense. Esto que voy a colocar aquí es hasta herético y blasfemo.
Resulta que yo les dije a los adventistas de que me dieran una evidencia de que la iglesia guardó el sábado después de que Cristo resucitó. Y entonces fíjense lo que me dice él, donde dice, en tercer lugar, ¿qué tiene que ver los mandamientos con la resurrección? Fíjense, ¿qué tiene que ver con la resurrección? Bíblicamente, el nuevo pacto entró en vigor con la muerte de Jesús. Ahora, este es su constructo teológico. Si Cristo murió, automáticamente el nuevo pacto está en vigor, el nuevo pacto está vigente y todo lo que sucede a partir de la muerte de Cristo es parte del nuevo pacto. Entonces, como estas mujeres estaban guardando el sábado después de que Cristo murió, quiere decir que el mandamiento está vigente en el nuevo pacto. No, cabezón. Esto, dicho sea de paso, el separar la muerte de Cristo con la resurrección de Cristo es un falso evangelio. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Vamos a escuchar lo que dijo el ángel a las mujeres. Porque el ángel que está en el sepulcro, él tiene el verdadero evangelio. Entiende cuál es el evangelio verdadero, no el falso evangelio que tienen los adventistas, que separan la muerte de la resurrección. No, fíjense cómo dice. El ángel le dice a las mujeres, acuérdense de lo que les habló cuando estaba aún en Galilea, como dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Es decir, que la obra de Cristo no solamente era morir, sino que efectivamente se necesitaba la evidencia de que Cristo era el Mesías prometido. Y esto se manifestó con la resurrección. Dicho sea de paso, muchos de los seguidores de Jesús entendieron el Evangelio después de que Cristo resucitó, no antes. Como podemos ver, las mujeres son el claro ejemplo. En el sepulcro seguían aferradas a un antiguo pacto, tal y como lo están los adventistas el día de hoy. Muy bien. Tercera pregunta. Cuando Lucas escribió, ¿estaba él en el nuevo pacto, sí o no? Bueno, esto es obvio. No solo Lucas. Todos los escritores del Nuevo Testamento escribieron después de la muerte de Jesús. Por lo tanto, el nuevo pacto ya estaba vigente. Pero no todo lo que escribieron los escritores del Nuevo Testamento pertenece al nuevo pacto. Por supuesto. Les voy a colocar un ejemplo. Mateo capítulo 5, versículo 23 dice, por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese pasaje no es del nuevo pacto. En el nuevo pacto no hay templo, no hay altar. ¿Sí podemos ver? O sea, hay algo básico en la hermenéutica que es preguntarle al texto. ¿Lo que estoy leyendo es descriptivo o prescriptivo? Eso no lo hacen los adventistas, porque ellos no logran identificar cuando un texto es descriptivo o es prescriptivo. ¿Sí? En conclusión, los adventistas en comprensión lectora están fritos. Bueno, eso es todo y muchas gracias. Esperen la siguiente cápsula.